Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, gracias por conectaros a este especial de Izquierda Diario que vamos a hacer hoy sobre Chile. Aquí vamos a estar Santiago Lupe y yo misma, Lucía Nistal, que tenemos la oportunidad de entrevistar a Dauno Totoro. Dauno es militante allí del PTR, del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, además es corresponsal de la Izquierda Diario de Chile y además ha sido procesado precisamente durante la rebelión chilena por decir algo tan claro como fuera Piñera, ¿no? Que era lo que estaban diciendo miles en las calles. Le queremos agradecer por haberse prestado a esta entrevista. Muchas gracias, Dauno, por Hola, sumarte. hola. Muchas gracias por la invitación, Lucía, Santiago, un gusto estar acá, poder conversar de todo lo que está pasando hoy en Chile. El gusto es nuestro, sin duda. Y bueno, como sabréis, como habréis visto todas, este domingo 25 se votó un plebiscito nacional en Chile, con el resultado de que se volverá a redactar la Constitución que va a venir a reemplazar la que se redactó en 1980 por la dictadura de Pinochet. Y esto ocurre a un año del mayor estallido social que tuvo lugar en Chile. Desde entonces hemos visto una gran huelga, hemos visto grandes movilizaciones, también una represión durísima a la juventud y a la clase trabajadora resistiendo esta represión, fenómenos de organización. Y bueno, el resultado de este plebiscito fue un 78% de apruebo y de este, además, un 79% por una convención constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Que la totalidad de los miembros van a ser electos en una votación en el próximo abril y no solo una parte de ellos, como era la otra opción, la de convención mixta, que esta recogió muy poco apoyo por parte de la clase trabajadora, que salió el mismo domingo, ¿no?, a celebrar los resultados, y en algunos casos ya vimos confrontación precisamente con las brutales fuerzas represivas. Nada, en definitiva, este domingo parece que supuso una gran derrota a la derecha de Piñera y que expresó una voluntad de cambio muy profunda, pero también puede que fuera un intento, ¿no?, de desvío de la enorme fuerza de la movilización. Bueno, de estas cuestiones precisamente queremos hablar hoy con Dauno, y ya sin más te lanzo la primera pregunta, si te parece. ¿Qué lectura hacéis de la abrumadora victoria de este apruebo en el referéndum del pasado domingo? Bueno, de nuevo agradecer la invitación, esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Nos parece que es muy necesario poder hacer reflexiones, análisis de lo que viene pasando, porque se abre un momento muy importante en Chile que requerirá también de poder sacar las mejores lecciones de lo que ha venido ocurriendo, partiendo de la base de que la votación del apruebo nadie se la esperaba. O sea, todos decían, los más optimistas, 72%, 73%, 70%, era lo que se aproximaba, pero nadie se esperaba una votación tan arrasadora del 78%, como tú decías, y más todavía si uno se fija en el mapa electoral, la opción rechazo, era rechazo la posibilidad de redactar una nueva constitución, ganó solo en 3 comunas de la región metropolitana, de la capital de Chile, Santiago, y en una comuna muy al norte del país, una comuna pequeña, una localidad rural que, que habrá que saber por qué resultó ese resultado electoral. Pero bueno, el hecho es que fue una votación avasalladora, especialmente en los sectores populares. Hay un dato que me parece significativo, que en Chile hay una especie de categoría que son las zonas de sacrificio. Es decir, por ejemplo, comunas que se han visto expuestas a la contaminación de la gran minería o de las grandes empresas. Bueno, en la zona de sacrificio el apruebo arrasó llegando al 90%, al 90,1%, al 91%, quiero decir, o sea, fue avasallador el triunfo, y en la capital, en Santiago, en los sectores populares especialmente, en el norte del país también. Y esto demuestra en última instancia de que la gran mayoría de la población le ha dicho no solamente no a la nueva, o sea, perdón, no a la constitución de Pinochet, no solo ha dicho no va más esta constitución que nace en dictadura, sino que reafirma lo que las calles venían diciendo hace mucho tiempo ya, que era no son 30 pesos, son 30 años, hay que poner fin a estos 30 años de herencia de la dictadura militar, hay que poner fin a estos 30 años de un Chile neoliberal donde hay pensiones de hambre, donde para estudiar en una educación, en la educación superior, en la universidad, hay que endeudarse casi por 20 años, hay que poner fin a estos salarios de hambre que no alcanzan para fin de mes, y también fue un voto contra Sebastián Piñera. Todos dicen que Sebastián Piñera probablemente votó a prueba, eso es lo que se comenta, pero independientemente de esto, este fue un plebiscito contra el gobierno. No hay que olvidar, como tú señalabas, Lucía, que el gobierno desde un primer momento las movilizaciones
las reprimió con brutalidad y bueno, el apruebo tenía ese espíritu también de ir de ir contra la figura de Piñera y también de ratificar todas las demandas que ha habido en la calle desde hace, ya podríamos decir, décadas, o sea, poner fin al sistema de pensiones AFP por un sistema de reparto, terminar con la educación de mercado, con el negocio educativo, y así podríamos hacer una larga lista de reivindicaciones que también están detrás porque hay una gran expectativa de la población de poder conquistar esas demandas. Ahora lo que hay que ser claro es que no se ha terminado con la herencia de la dictadura militar, todavía no se termina con la constitución de Pinochet y esas demandas todavía no se ganan. Hay un largo camino por delante, más todavía si consideramos que que enfrentamos dos grandes dificultades, podríamos decir. La primera y quizá más evidente es que esas tres comunas, que fue donde ganó el rechazo, son las tres comunas donde se concentran quienes controlan el Estado, quienes son los dueños de los medios de producción, es decir, los grandes empresarios, quienes controlan, o sea, el poder de esa gente no está en el voto, el poder de esa gente está en los poderes reales, está en el control del Estado, de carabineros, de los militares, de los tribunales de justicia, y por otro lado, porque son dueños del país en última instancia, a raíz de justamente esta herencia de la dictadura. O sea, tenemos que enfrentar a este sector todavía para efectivamente terminar con todo el legado de Pinochet. Y por otro lado, porque esta convención constitucional que tú señalas tiene una serie de trampas, tiene una serie de restricciones que hace que sea un proceso que esté controlado por los partidos tradicionales, que esté controlado por los mismos de los 30 años, los mismos de siempre, y que difícilmente confiando en ellos vamos a poder conquistar esa demanda. No hay que olvidar que esta herencia de la dictadura no la administró solamente la derecha, sino que también fue la exconcertación que gobernó de estos últimos 30 años, 24 años, y que se enriqueció y que además empujó la privatización de una serie de otros derechos o recursos, como por ejemplo un caso emblemático del agua, que justamente se la vendió a grandes transnacionales españolas. Eh, entonces, bueno, se enfrenta a un gran desafío todavía, y esto lo planteo porque aquí hay muchas organizaciones políticas, especialmente de la izquierda, en particular el Frente Amplio, el Partido Comunista, que el Frente Amplio firmó el acuerdo que dio origen a este proceso constitucional, el Partido Comunista terminó ratificándolo en los hechos, sacando la movilización de las calles, pero que prácticamente quieren hacer creer a la población de que ahora se trata de votar a conquistar la mayoría al interior de la convención y poco más que ya logramos terminar con el legado, pero eso no es así. Es decir, se necesita un camino alternativo al camino institucional para justamente poder conquistar todas esas demandas. Es interesante, Dauno, lo que planteas, porque, claro, estamos hablando de que hay una crisis del régimen heredero de la dictadura de Pinochet, ¿no? Eso es un poco también lo que ha llegado aquí, ¿no? Y cómo se ha transmitido en los grandes medios de comunicación, como que se acababa o que es el principio del legado de la dictadura de Pinochet. Explicabas bien que en todo caso estamos ante el principio, que en ningún caso se ha acabado con este legado y los obstáculos o los retos que tiene por delante el pueblo chileno, perdón, para conseguirlo. Pero a mí me parecía interesante la comparativa con la situación aquí, porque, claro, el régimen heredero de Pinochet tiene bastantes elementos en común con el que tenemos aquí, con el régimen del 78, que podríamos decir es el régimen heredero de Franco, ¿no? De hecho, el régimen heredero de Franco nace de una transición, la transición española, que se constituye como una especie de modelo exportable, ¿no? Que comprarán otras dictaduras, en este caso del Cono Sur, ¿no? Como la Argentina o posteriormente la de Pinochet, para hacer esos pasos de la ley a la ley, ¿no? Esos pasos gatopardistas de que todo cambie para que algo cambie, perdón, para que nada cambie. Y nosotros estamos aquí en una crisis también del régimen, el régimen del 78 viene arrastrando una crisis bastante profunda desde el año 2011, cuando emergió el movimiento de los indignados, el 15M, después con el movimiento democrático catalán, y buena parte de la izquierda que tenemos hoy aquí en el Estado español, que ha saludado el plebiscito o el resultado del plebiscito en Chile, paradójicamente ha pasado de cuestionar el régimen del 78 a estar hoy en el gobierno, ¿no? Como es el caso de Podemos o del Partido Comunista, de Izquierda Unida, y a ser la principal defensora o avaladora de este régimen, ¿no? Y apuntaladora del régimen y de su constitución, ¿no? Es una izquierda que hace unos años nos hablaba en contra de la corona o a favor del derecho a decidir, y hoy la vemos defendiendo esta institución y, bueno, todo el legado constitucional de esa transición. Es cuanto menos paradójico, no sé,
muestra un poco cómo, en fin, cómo se ha ido adaptando e integrando esa izquierda, el neorreformismo en este caso, que no solamente es que luche o que pelee o que apueste por algún tipo de reforma controlada del régimen del 78, sino que directamente se ha cruzado al lado de defenderlo, ¿no? Yo te quería preguntar si podías ahondar o explicar un poquito más sobre estos elementos, ¿no?, de trampa o de desvío que desde el PTR venís señalando, venís denunciando. De hecho, en el referéndum planteasteis una consigna de voto que era doble, es decir, por un lado el apruebo, ¿no?, al cambio constitucional, pero por otro lado rechazabais las dos opciones que se presentaban para poder modificar la Constitución, ¿no?, entendiendo que las dos opciones partían de, bueno, de una reforma controlada por el status quo, por el poder constituido y que intentan llevar todo este proceso hacia un cambio controlado que en última instancia sea más de lo mismo, ¿no? Más de cambiar alguna pequeña cosa para no cambiar nada o no cambiar en todo caso lo fundamental. No sé si nos podrías explicar un poco más esta denuncia que venís haciendo. Sí, bueno, esta denuncia al proceso, a las características de la convención, no la hacemos solamente nosotros y nosotras, sino que hay una gran cantidad de organizaciones sociales, políticas, territoriales que plantean estos cuestionamientos. Por eso además levantamos un comando por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana de cara al plebiscito con una treintena de organizaciones sindicales, sociales y políticas, porque allí denunciamos que, claro, evidentemente aprobamos porque queremos terminar con la Constitución de Pinochet, pero denunciamos las trampas que tenía el proceso. Primero que todo, hay que partir de la base de que para llegar a cualquier tipo de cambio constitucional o de acuerdo al interior de la convención, se requiere 2/3 de la convención. Esto en los hechos se le otorga un poder de veto a una minoría de 1/3+1. Es decir, un sector que tenga 1/3+1 tiene la posibilidad de vetar cualquier tipo de decisión que allí se tome. Y esto no es solamente un poder de veto a la derecha, insisto en ese punto, sino que un poder de veto a los partidos que han administrado la herencia de la dictadura, es decir, la exconcertación en su conjunto, particularmente la democracia cristiana, el Partido Radical, que son sectores medularmente neoliberales que se han opuesto a todas las reivindicaciones del pueblo. O sea, hay que partir de esa base. Entonces, primero que todo tienen ese poder de veto y este tema de los 2/3 del quórum empuja a que todos los acuerdos sean moderados para que esta nueva constitución se parezca mucho a la vieja constitución y los pilares de la herencia de Pinochet se mantengan más o menos intactos, es decir, le aseguren que sigan ganando a destajo los grandes empresarios que se enriquecieron estos 30 años. Eso es un punto muy importante. Después hay otro caso u otro hecho, que el sistema electoral con el cual se van a elegir los convencionales es el mismo modelo electoral que se usa para la elección de diputados en Chile. Y ese favorece a los partidos tradicionales y a las listas de los partidos tradicionales por la configuración de los distritos, porque son distritos muy grandes. Entonces, evidentemente, los partidos con mayor recurso o con más tiempo existiendo, comillas, legalmente, tienen más facilidades de ingresar a sus candidaturas. Pasa la contradicción de que un independiente que se lance como independiente, por poner un ejemplo, no tiene posibilidad alguna de competirle a una lista, porque toda esa lista suma esos votos y van a meter a sus propios representantes. Ese es otro caso. Y después, cuestiones ya más grotescas, podríamos decir, que saltaban más a la luz desde un principio, y era el hecho de que había un veto preestablecido. Es decir, los partidos tomaron la definición, los partidos tradicionales de los 30 años, tomaron la definición de armar este acuerdo por la paz y este proceso constitucional. Después se conformó una comisión técnica constituida por delegados de esos mismos partidos tradicionales, y entre algunos de los acuerdos que se llegó fue que no se podían discutir ni poner en cuestión los tratados internacionales firmados por Chile. Esto era con la excusa de que no se podían tocar los tratados internacionales referidos a derechos humanos, pero incluían también, obviamente para ello, a los tratados internacionales, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Y Chile es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene firmado en el mundo. Y eso afecta directamente la discusión, evidentemente, constitucional. Después, no sé, los estudiantes secundarios, es decir, los menores de 18 años que hoy son estudiantes, no pueden votar y no pueden participar siendo constitucionales porque tienen que tener más de 18 años. Y ese es un punto muy importante porque ellos fueron los que iniciaron la rebelión. Ellos iniciaron la rebelión saltando los torniquetes y bueno, todos los partidos de la oposición se lavaban la cara ensalzando a los estudiantes que saltaron los torniquetes y qué sé yo, y ahora los excluyen, cuando no solamente quedan excluidos del proceso, sino que además son duramente reprimidos. Hay jóvenes menores de edad que llevan 7 meses presos en prisión preventiva
producto de la persecución en contra de quienes luchan, es decir, presos por luchar. Ese es un tema que ha saltado últimamente, la necesidad de la libertad de los presos políticos de la rebelión. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que muestran más gráficamente cómo efectivamente va a estar constituida esta convención, donde los partidos tradicionales, como decía, van a hacer de todo para que cambie algo, como decías tú, y en realidad no cambie nada. Y ahí yo creo que, quizá para agregar una cosa para ir finalizando este punto, de lo que señalabas tú, Santiago, que es muy parecido, yo creo, el proceso en Chile como el de España, en el sentido tanto de la transición como de las nuevas formaciones. Acá el Frente Amplio toma como referente a Podemos, Unidas Podemos, y ellos, si bien no han sido gobierno, no han sido parte del gobierno, metieron algunos miembros al Ministerio de Educación de Bachelet hace un par de años atrás, pero no ha sido gobierno propiamente tal, han mostrado claramente que su vía es la vía institucional, los pactos con los partidos tradicionales de los 30 años, ellos lo han dicho explícitamente, y eso los llevó no solamente a firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que no solamente, yo quería señalar ahí un punto, que este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución no solo entregó un proceso constitucional tramposo y trucho, sino que además entregó impunidad total a los represores. O sea, hace un poco más de una semana asesinaron a un joven de 26 años, acá en Santiago, la policía a sangre fría, en el marco del aniversario del 18 de octubre. Justicia, ni hablar. O sea, todos esos crímenes se mantienen en impunidad. Después del acuerdo han sido asesinados alrededor de 10 manifestantes producto de la fuerza represiva y la impunidad sigue reinando. Bueno, el Frente Amplio se sumó a ese acuerdo, lo firmó, e incluso después votaron a favor de una ley que se le llamó la ley antiprotesta, que después decían que se arrepentían y todo, pero esa ley la han utilizado para perseguir a quienes se movilizan. Entonces, bueno, se ha hecho una experiencia profunda también con estos sectores que quieren hacer creer que la vía institucional es el camino, cuando en realidad hemos visto que la vía institucional lleva a la traición de las demandas del pueblo y de los trabajadores, y justamente hay que pelear por otra vía, que es la vía de la movilización de la clase trabajadora y el pueblo como perspectiva para poder conquistar nuestras demandas y terminar realmente con la herencia de Pinochet. Bueno, es brutal esto que cuentas, yo creo que es fundamental que se conozca, que no solo se celebre un poco de manera inocente el resultado de la prueba, etcétera, sino que se conozca realmente, ¿no?, cómo es necesaria una ruptura con las instituciones y cómo hay estas opciones, ¿no?, que incluso acatando toda la legislación y todas las instituciones anteriores acaban protegiendo a los represores, ¿no?, por ejemplo. Es muy buen ejemplo también para seguir con los paralelismos con la situación de aquí, del Estado español, muy buen ejemplo de que no se puede acabar con el poder constituido a través de sus propios marcos legales, ¿no?, que son unos marcos legales que están para protegerlo y para lograr su continuidad. Aquí esto nos puede servir sin duda de lección, porque aquí para cambiar la Constitución también, con que un tercio de cualquiera de las dos cámaras esté en contra, ya no hay manera, ¿no? En ese sentido es muy similar. Y también aquí ha habido un debate que todavía está abierto, sobre la cuestión en concreto de los procesos constituyentes, ¿no?, que allí es ahora mismo, pues claro, un debate importante. Aquí, ¿no?, con la idea de acabar con el régimen, muy relacionado con la cuestión de la monarquía, muy relacionado con la relación de los diferentes pueblos del Estado, con el derecho a decidir, etcétera. Y también hay una discusión sobre cómo deben ser estos procesos constituyentes, porque efectivamente no todos son lo mismo, como está quedando muy claro, ¿no?, con lo que nos estás explicando. Hay una concepción muy extendida que es esta, ¿no?, de que solo se puede cambiar siguiendo, pues digamos, los marcos legales, las instituciones y sin una ruptura. Que esto aquí es, por ejemplo, una postura que al final mantiene Podemos, ¿no?, que decíamos que está aquí en el gobierno, que por eso directamente renuncia a cualquier posibilidad de cambio constitucional, etcétera, como estábamos comentando antes, y al final acaba reduciendo su republicanismo, con muchas comillas, a defender al rey en el Congreso, a pasearse con esta Constitución, precisamente por los platos de televisión. Y también ocurre con el movimiento democrático catalán, ¿no?, incluso con la CUP, que no se plantean tampoco una ruptura con la burguesía catalana, ni se plantean construir esos volúmenes de fuerza necesarios para plantear la imposición del derecho a decidir, ¿no?, en este caso frente a este régimen. Y nosotras aquí, bueno, lanzamos unos referéndums sobre la monarquía ya hace 2 cursos, hace 2 años, en universidades, que bueno, hubo miles de votos, etcétera,
fue como muy seguido porque la monarquía y el régimen, bueno, están bastante cuestionados, ¿no? Y hablábamos precisamente de eso, de que no nos valían cambios por arriba, que es que nos está recordando mucho, ¿no? El proceso. No nos valían cambios cocinados, como decís, ¿no? En despachos, que para que al final nada cambie y que lo que había que hacer era imponer asambleas, y aquí utilizamos, ¿no?, el mismo término que estáis utilizando en el terreno, asambleas constituyentes libres y soberanas. Para decidirlo todo. Obviamente, esto es algo a lo que el régimen, tanto allí como aquí, se va a oponer, ¿no? A una perspectiva de este tipo, y además aquí lo vimos en Cataluña, en cuanto se cuestionó un poco también cómo el régimen impuso con represión, pero vamos, el caso chileno es como bastante claro. Por eso estos procesos somos conscientes de que solo se pueden imponer mediante la lucha de clases, eso es evidente, y con la autoorganización obrera, y imponiéndose sobre las ruinas del régimen anterior, no en continuidad con el régimen anterior. Y eso, claro, es un proceso que abriría el camino al poder de la clase trabajadora, que al final es nuestro objetivo estratégico, que también es importante, ¿no?, que lo recordemos. Y ahora mismo, bueno, esta es una pelea que allí estáis dando en un momento que es decisivo, y también la estáis dando, si no me equivoco, desde el marco de las elecciones, ¿verdad? Yo quería preguntarte, bueno, primero felicitaros porque habéis conseguido el PTR, la legalidad, para poder presentaros en muchas secciones y para poder concurrir a las elecciones para esta convención de la que estamos hablando, y si nos puedes contar un poco cuál es vuestra propuesta desde ese ángulo también, ¿no? Sí, bueno, quería partir este punto, esta respuesta, tomando lo que el eje de lo que habías planteado tú en tu palabra, porque aquí en Chile fue muy claro a lo que le temen los poderosos, porque el 12 de noviembre del 2019 se desarrolló el paro nacional más importante desde el fin de la dictadura. Y fue inmenso, o sea, ese día realmente todo el mundo discutía si Piñera seguía o no en el gobierno prácticamente. Ese día fueron 25 de los 27 principales del puerto paralizaron, el 80% de los trabajadores, de los docentes, el 90% del sector público. O sea, se mostró la potencialidad que tenía la Alianza Obrera y Popular si se ponía en movimiento, esa enorme fuerza, ese gran gigante, digamos, que es lo que le tiene terror Piñera, los grandes empresarios y los partidos tradicionales. Por algo corrieron rápidamente a firmar este acuerdo 3 días después. Y Alejandro Guillé, que fue candidato de la ex Concertación como candidato presidencial, él dijo, el acuerdo lo firmamos para salvar a Piñera, porque si caía Piñera, detrásito caíamos todos los demás, caía todo el Congreso, lo dijo de esa manera. Entonces, bueno, partiendo de esa base, la pelea y de esa lección, de esa experiencia, la pelea que hoy estamos dando desde el PTR, la Izquierda Diario, y buscando a más sectores, porque hoy obviamente todavía los partidos tradicionales están tratando de instalar la fiesta del proceso constitucional, pero poco a poco la gente se va a empezar a dar cuenta de las trampas y que no era tan como lo pintaron. Pero bueno, la pelea que estamos dando hoy es justamente alertar sobre eso y mostrar que efectivamente para poder, o sea, hay que mostrar que tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza para no solamente tirar abajo la Constitución, sino que para barrer todo el legado de Pinochet. Y para eso no podemos confiar ni en los partidos tradicionales ni en esta convención, sino que tenemos que confiar en el desarrollo de la fuerza de la movilización. Y por eso es necesario retomar el camino que abrió octubre, pero ir más allá. Muchos dicen, no hay que soltar la calle. Es verdad, no hay que soltarla, pero hay que además tomarla en serio. Es decir, hay que avanzar a retomar el camino de la huelga general. Nosotros el llamado que queremos comenzar a hacer es a la unión portuaria, a las asambleas territoriales, a todos estos sectores críticos, a que podamos imponerle a la burocracia sindical, al Partido Comunista, a la Central Unitaria de Trabajadores, que mantiene una tregua ya criminal desde hace meses con el gobierno, poder imponerles un verdadero frente único obrero en Chile para avanzar en la perspectiva de una huelga general que nos permita derrotar a Piñera, derrotar a los poderes reales, digamos, derrotar su represión, conquistar la libertad de los presos políticos, fin a la impunidad, etcétera, para de esa manera poder conquistar una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. Esa es la única vía para poder conquistar una asamblea de esas características, para poder resolver las demandas y necesidades del pueblo, y bueno, ir más allá y poder tirar abajo este Chile de los 30 años, coincidiendo con lo que decías tú, Lucía. Entonces, quería comentar esto porque esa es la perspectiva que estamos planteando hoy, y claro, hoy nos hemos legalizado o hemos extendido nuestra legalidad para participar electoralmente en 7 regiones de Chile, que es como la mitad de las regiones que existen en el país, entre ellas la región de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Temuco, Arica, Los Ríos y los Lagos. Y esto lo hacemos porque queremos levantar un frente de las y los trabajadores, un frente anticapitalista,
donde invitamos a todas las organizaciones políticas que compartan esta perspectiva, dirigentes sociales y sindicales que también quieran luchar en esa perspectiva, porque claro, no queremos dejar el camino abierto a que los mismos de siempre puedan candidatearse libremente sin que nadie les diga la verdad en su cara, pero además porque queremos que esta tribuna sea una herramienta al servicio de esa lucha. Es decir, todas las candidaturas que presentemos y toda la iniciativa que despleguemos desde el frente, queremos ponerlo en disposición de desarrollar esa perspectiva, de desarrollar la perspectiva de retomar el camino de la lucha, de la huelga general, de exigirle a la burocracia que rompa su tregua y de poder imponer un frente a los trabajadores, un frente único que permita derrotar al gobierno, su represión y a los partidos de los 30 años. A disposición de eso queremos poner nuestra legalidad y el frente que queremos levantar, porque en última instancia esa es la perspectiva de fondo que tenemos al momento de participar también en estas elecciones para los convencionales constitucionales. La verdad, uno que es muy interesante todo lo que cuentas, tanto sobre el proceso chileno, ¿no?, que venimos hablando, como también la alternativa a la política, la perspectiva estratégica que estés planteando desde el PTR. Yo creo que son elementos, tanto el proceso como esto otro que señalo, muy a tener en cuenta o a seguir desde otras latitudes, ¿no?, desde otro continente como es el continente europeo, y más en un momento como el actual, ¿no?, donde estamos atravesando una crisis sanitaria, pero también económica y social fortísima, a la cual no se le ve un horizonte de finalización cercano. Estamos haciendo esta entrevista justo antes, cuando hablábamos off the record, ¿no?, intercambiábamos un poco cuál es la situación en el Estado español y en Europa. Y bueno, justamente eso, ¿no?, el intentar mirar el proceso chileno también como una experiencia de la que poder aprender. Yo nada, para concluir, simplemente quería reseñar algunas de las cuestiones que has planteado en tu exposición y que me parece importante. En primer lugar, esta idea, ¿no?, de que, bueno, regímenes como el heredero de Pinochet o como el heredero de Franco no pueden entrar en crisis o no se pueden ensanchar sus grietas si no es por medio del desarrollo de la movilización obrera y popular, ¿no? Esto lo digo muy en contra tanto de la izquierda, que ahí en Chile llegaba a ese acuerdo con los partidos del régimen para frenar la movilización, como de la izquierda que aquí en el Estado español también actuó de desvío de las movilizaciones sociales que impugnaban el régimen del 78 y que hoy la encontramos en Moncloa. El proceso chileno sin duda ha sido mucho más profundo, ¿no?, que las movilizaciones que vimos aquí en el 2011, ¿no?, o incluso que el propio proceso democrático catalán, ¿no? Y yo creo que eso también explica que los intentos de desvío son distintos, ¿no? En el caso chileno incluso llegan a poner en cuestión la Constitución, incluso a abrir el melón de una posible reforma. Aquí de esto, de momento, ni se atreven a hablar, ¿no? La propia establishment es temeroso de abrir el melón constitucional, como dicen, ¿no? Y como desvío lo único que han ofrecido es un gobierno progresista de coalición que ya está defraudando a millones, ¿no? Está siendo ahora el gestor de las políticas para hacer pagar la crisis a las mayorías sociales y de la gestión de esta pandemia. Y el último es esto segundo que planteas, que para mí creo que es interesante, sobre todo para esa izquierda que sigue pensando todavía en el Estado español que este régimen no es reformable, ni apuntalable, ni defendible, y que es necesario seguir peleando contra él, ¿no? Pensar cuál es la vía, cuáles son las vías para realmente poder tumbar un régimen como el pinochetista o como el heredero de Pinochet en Chile o el heredero de Franco aquí, que no es otra que esta que planteaba, ¿no?, el desarrollo de la movilización obrera y popular independiente, el desarrollo de la autoorganización y no confiar en ningún tipo de mecanismo o desvío de la ley a la ley, ¿no?, como se puede intentar ahora en Chile o han podido plantear aquí otros agentes burgueses, como por ejemplo la dirección del procés democrático catalán. Así que no sé, creo que quedaría para seguir hablando muchísimo. Seguro que lo vamos a volver a hacer porque vamos a seguir con mucha atención tanto cómo se desarrolla el proceso en Chile como cuál es la intervención del PTR allí sobre el terreno. Y bueno, te emplazo a que sigamos hablando y sigamos haciendo este tipo de entrevistas o de diálogos que sin duda para aquí, para el Estado español, son muy valiosos. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿no? Agradecer la invitación, la posibilidad de participar, obviamente a disposición de las próximas actividades que hagan. Y nada, nosotros y nosotras sabemos, y en Chile también se comenta, o sea, esto no está pasando solo en Chile, o sea, quiero decir, hay una gran oleada a nivel internacional de lucha, de movilizaciones, la lucha de clase ha vuelto a la escena y creo que más temprano que tarde van a ocurrir este tipo de acontecimientos también a su manera por allá, por eso me parece también muy importante
sacar las lecciones de lo que estamos viviendo hoy para en el futuro estar más preparados para próximos desafíos. Así que, nada, agradecer la invitación y quedo a disposición de próximas actividades. Así será, seguro que te llamamos. Muchas gracias. Os mandamos mucha fuerza, Dauno, a los compañeros del PTR desde aquí. Un abrazo. Un saludo.